Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar de Semergen en vivo. Esta tarde tenemos un ratito para estar con tres grandes compañeros para hablar de la osteoporosis, de las fracturas por fragilidad y del abordaje desde atención primaria. Ah, no hace falta que os recuerde, ¿no?, la importancia de la magnitud de la patología. Sabemos que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco varones a partir de los 50 años tienen riesgo de sufrir o van a sufrir una fractura por fragilidad. Sabemos que Europa es un continente envejecido y que en los próximos años lo continuará siendo, pero que disponemos de herramientas para identificar a estos pacientes en atención primaria, identificar a estos pacientes de alto riesgo para poder modificar el curso de la enfermedad, ¿no? Y a pesar de que tenemos herramientas para identificarlos y tratamientos efectivos para poder reducir el riesgo de fracturas, sabemos que hay un gap en el tratamiento y una brecha en el tratamiento importante y que solo una parte pequeña de los pacientes reciben el tratamiento adecuado para prevenir nuevas fracturas. Pues bien, nos hemos reunido un grupo de amigos de las distintas sociedades científicas de atención primaria, interesados todos ellos de los grupos de trabajo de aparato locomotor o enfermedades reumáticas. Esta tarde tenemos al doctor Carlos Bastida de SEM, del grupo de... Bienvenido, Carlos. Tenemos Hola, a Rafael Micó de Semergen, del grupo de trabajo también. Bienvenido, buenas tardes. Rafa. Y tenemos al doctor Paco Vargas, también del grupo de SEMFIC, también del grupo Hola, de trabajo de reumatología. Bienvenido, Paco. hola, buenas tardes. Y yo creo que queréis contarles, ¿no?, a nuestros compañeros cómo hemos aunado esfuerzos para realizar un consenso y ponernos de acuerdo en que nuestros pacientes, los pacientes de atención primaria, independientemente de la sociedad a la que pertenezcan sus profesionales, sus médicos de referencia, pues todos estamos con este fin común, que es intentar reducir las fracturas por fragilidad. Carlos, cuando quieras, el tiempo es tuyo. Muy bien, pues vamos a intentar entonces empezar. Voy a compartir la pantalla y bueno, pues de lo que se trata, como tú bien decías, vamos a hablar hoy un poquito de la importancia que tiene esta patología con una gran prevalencia a nivel mundial, desde luego con un muy grande impacto socioeconómico, ¿no? Pensemos no ya solo en el coste que supone la atención de estos pacientes que, como consecuencia de la osteoporosis, presentan las fracturas por fragilidad, las fracturas osteoporóticas, y como tú bien decías, Cristina, con el envejecimiento va a aumentar. Y va a aumentar toda la repercusión que tiene esta patología. Entonces, si hemos conseguido darle más años, perdón, que hemos conseguido darle más años a la vida de estos pacientes, lo que tenemos, una de nuestras obligaciones como médicos, es dotar de mayor calidad de vida precisamente a esos años de más que vamos a vivir, ¿no? Y en España es como decía Cristina también, un desafío considerable, ¿no? Es muy significativo. Pensemos en que son más de 780 fracturas las que se producen cada día por culpa de esta patología. Y a pesar de todo esto, y a pesar, desgraciadamente, de que los médicos de atención primaria le damos quizás, no estamos bien concienciados sobre su importancia, no le damos la importancia o la redundancia que tiene esta patología, a lo mejor es porque las numerosas guías existentes que hablan sobre las recomendaciones, sobre el seguimiento, el tratamiento, la identificación de esta patología, presentan muchas diferencias significativas, ¿no? Y entonces llegan a generar, desde luego, incertidumbre, llegan a confundirnos, y esto va a afectar de una manera indudable a la calidad de la asistencia que prestamos a nuestros pacientes. Y como decía Cristina, pues bueno, pues llegó un momento que nos hemos convencido de la necesidad de actuar, ¿no? De buscar un objetivo de consenso entre las tres sociedades científicas de atención primaria, Semergen, la SEN,
Y bueno, pues bajo digamos, la coordinación de la SEION, nos reunimos, un grupo de expertos en este tema, y lo que tratamos fue ver primero cómo manejamos los médicos de atención primaria esta patología, cómo nos enfrentamos a esta enfermedad y llegar a conseguir, a difundir entre los médicos de atención primaria una serie de aseveraciones que buscamos mediante una buena búsqueda bibliográfica basada en la evidencia. Bueno, se trataba de que opinasen los médicos de atención primaria sobre esas aseveraciones y valorando los acuerdos y los desacuerdos que viésemos, pues recoger todas esas opiniones y tratar de unificar entre todos una serie de criterios sobre la identificación, la evaluación, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes con osteoporosis, ¿no? Y también qué tipo de relación existente y mejorarla, indudablemente la que tenemos ahora, la relación entre los dos niveles de atención, tanto a nivel primaria, a nivel de atención primaria, como de atención hospitalaria, atención del segundo nivel, ¿no? Y bueno, pues esas opiniones lo que se sometieron fue a una técnica estructurada mediante el método Wilkie, de la que va a hablar ahora el doctor Francisco Vargas. Bien, se está abriendo. Ok, vale, buenas tardes. Termina de abrirse. Y bien, como comentaba ahora mismo Carlos, el reto fue conseguir un consenso entre las diferentes sociedades y se utilizó una herramienta metodológica que fue hacer un consenso utilizando un estudio tipo Senfi, Delphi. El método permite que personas de diferentes opiniones puedan consensuar su postura sobre aquellas aseveraciones en las que podía haber mayor dificultad o que teníamos más reto en llegar a acuerdos. Para ello se constituyó inicialmente un comité científico en el que estábamos los 4 expertos que estamos aquí. Se diseñó ese cuestionario en base a las guías revisadas y de ellas sacamos unas aseveraciones que nos permitió elevarlo a un panel de expertos que eran miembros de las diferentes sociedades a lo largo del territorio nacional que tenían que decir su grado de acuerdo o no con esas aseveraciones. Se pasaron 2 rondas, eso ocurrió a lo largo del verano de este año. En esas rondas se permitió en la primera llegar a un grado de consenso en un alto porcentaje de aseveraciones y quedaron un pequeño grupo que en un segundo ronda terminaron de establecer si había consenso o no, tanto en acuerdo como en desacuerdo. Curiosamente, solamente hubo una aseveración en la que todos estábamos de acuerdo en que no era correcto, luego había desacuerdo, y el resto prácticamente casi había un gran número de acuerdos. Y quedó un grupo pequeño de aseveraciones en la que no se llegó a un acuerdo significativo. De ese análisis de resultados que se hizo posteriormente, el comité científico ha hecho una valoración y se planteó estas conclusiones que hoy vamos a ir presentando. Gracias, Paco. Pues Carlos va, ¿no? Como hemos comentado, se elaboró el cuestionario con 92 aseveraciones en grandes bloques. El primer bloque era identificación y evaluación, que es lo que hará el doctor Bastida, después del tratamiento, que hará el doctor Micó, y posteriormente monitorización, seguimiento y punto de vista del paciente, que hará el doctor Vargas. O sea, doctor Bastida, cuando quieras, introducción y evaluación, ¿qué nos contaron nuestros compañeros en estos aspectos? Bueno, pues la verdad es que en el apartado, en el bloque de identificación y evaluación, hubo un amplio acuerdo. De las 20 aseveraciones propuestas se llegó a un acuerdo en 18, es decir, que el acuerdo fue grande, muy amplio, desde luego. Y empezamos, como siempre, por
hubo un acuerdo total y absoluto en que existe una falta de interés y de concienciación sobre esta patología, sobre la osteoporosis, entre los médicos de atención primaria, ¿no? Y bueno, pues eso es una cosa que se viene repitiendo continuamente. En otro apartado, en otro consenso también, con los pacientes volvía a aparecer lo mismo, ¿no? Pues bueno, pues es una cosa que está ahí, ¿no? Todos estábamos de acuerdo en que tenemos que valorar, siempre evaluar el riesgo de fractura de cada uno de nuestros pacientes, teniendo siempre en cuenta la densidad, los factores de riesgo clínico, la edad y el riesgo de caídas, una cosa que a veces se nos olvida, y desde luego estratificarlos según el nivel, ¿no?, de ese riesgo en moderado, alto o muy alto riesgo. También amplio acuerdo en que consideremos de alto riesgo al menos la existencia de al menos 2 factores de riesgo clínicos que estén asociados fuertemente a la fractura. También estamos de acuerdo en que el FRAX es válido, es útil para clasificar a estos pacientes según el riesgo de fractura, pero que desde luego no debe de sustituir el buen criterio, el buen juicio clínico, el buen juicio médico de todos nosotros, que debemos de valorar precisamente todos los factores de riesgo en su conjunto, ¿no? Porque como sabemos, el FRAX precisamente no valora todos los factores de riesgo de la fractura por fragilidad, y desde luego en España infraestima el riesgo de fracturas osteoporóticas, sobre todo de fracturas osteoporóticas mayores, ¿no? También estuvieron de acuerdo en que un FRAX igual o superior a 10 es alto riesgo para fractura osteoporótica mayor, igual o superior a 3 para fractura de cadera. No se llegó a un acuerdo, curiosamente, pregunté si era útil su utilización tanto en hombres como en mujeres. Muchos de las respuestas argumentaban que es necesario tener en cuenta otros factores, que no estima bien el riesgo en hombres, porque las cortes eran mayoritariamente de mujeres, bueno, que no están de acuerdo en que sea útil tanto en hombres como en mujeres. Es un tema que tendremos que valorar posteriormente en el consenso. En cuanto a las densitometrías, hubo consenso en hacerla a partir de mujeres a partir de los 50 años. Sí coexisten factores de riesgo clínico, pero no hacerlo siempre en mayores de 65. Argumentaba la gran mayoría que debemos de valorar siempre la existencia o no de otros factores de riesgo clínicos para solicitar siempre esa densitometría. Siempre estamos de acuerdo en que debemos de hacer un análisis normal, como hacemos siempre en todas las patologías crónicas, y también solicitar aquellas pruebas analíticas que necesitemos oportunas para descartar causas secundarias de osteoporosis, ¿no? Resaltaron la utilidad, como sabemos, de la radiografía lateral de columna para valorar precisamente la existencia o no de fracturas vertebrales. Hubo un amplio acuerdo que la existencia de una fractura por fragilidad se considera ya como fractura osteoporótica y se debería valorar ya un tratamiento, y que una fractura reciente, al menos en menos de 2 años, debe considerarse como un factor de riesgo multiplicador precisamente de ese tipo. Opinaban también que los marcadores de resolución ósea no son necesarios, pero sí convenientes, en caso de poder medirlos, pero no son necesarios para el diagnóstico de la osteoporosis. Y que las unidades de coordinación de fractura, la Fracture Lesion Service, las FLS, son muy útiles, desde luego, para identificar, evaluar a los pacientes con fracturas por fragilidad y, desde luego, tener una buena coordinación con los médicos, con la atención primaria, precisamente para identificar bien a esos pacientes con fracturas, priorizar la prevención de la aparición de nuevas fracturas y hacer un correcto seguimiento y monitorización de estos pacientes.
Gracias, Carlos. Yo creo que sí, que la falta de concienciación, pero o sea, no estamos concienciados, pero sí sabemos cómo identificarlos y evaluarlos, ¿no? Así las principales conclusiones. A la audiencia, deciros que estaremos encantados de responder a todas las preguntas que se os vayan planteando y que las podéis ir escribiendo en el formulario donde tenéis acceso y nosotros iremos registrando todas las preguntas para después tener un tiempito para poder discutir entre todos las preguntas que consideréis más interesantes. El segundo bloque era el bloque referido al tratamiento, tanto para tratamiento recomendaciones no farmacológicas, tratamiento farmacológico, inicio, vacaciones, eficacia, distintos tratamientos, secuencialidad. Doctor Micó, ¿qué nos cuentan? ¿Qué nos contaron nuestros compañeros? Bueno, pues vamos a ello. Primero quería agradecer a Semergen la oportunidad de este webinar y a Angen por la colaboración no condicionada, a todos nuestros compañeros panelistas y, bueno, de manera especial a los que hoy estáis aquí, a Cristina por parte de SEIOM, a Carlos por parte de SEM y a Paco por parte de SEMFIC, porque, bueno, creo que es una oportunidad para nuestros compañeros ver que nos ponemos todos a una, ¿no? En esta cuestión tan importante para nuestros pacientes. Pues, Cristina, en el tema de tratamiento, todo empezó con un estudio hace unos años que se hizo en primaria, que era el PREFRAOS, donde esta es una de las razones de por qué nos centramos en el aspecto especial del tratamiento, porque hay un infratratamiento, aparte de un infradiagnóstico, y un gap importante, curiosamente más en hombres que en mujeres. ¿Qué nos ha salido en las aseveraciones? Pues bueno, decir que de las 92, más de la mitad venían al apartado de tratamiento, ¿no? De 47 aseveraciones, pues al final se llegó a un consenso de casi un 80%. Había 37 con las que llegamos a un consenso determinado. Como bien ha dicho la doctora Carbonell, estaba el apartado de tratamiento no farmacológico con 11 aseveraciones referidas a ejercicio y nutrición. Ahí en la tabla vienen los totales y en cuántas ha habido acuerdo y en cuántas no. Y el tratamiento farmacológico con 36 aseveraciones, donde había aspectos generales de la farmacoterapia, el inicio, cuándo iniciar el tratamiento, la duración y el aspecto de las vacaciones terapéuticas. Como ven, probablemente donde más hubo un equilibrio entre acuerdo y desacuerdo que afecta luego a la globalidad, pero es en la parte de la farmacoterapia en general. Y bueno, ahora vamos a ver cada uno de los diferentes apartados para que nuestros compañeros vean dónde está el quid de la cuestión. En el tratamiento no farmacológico, pues bueno, la parte consensuada referida al ejercicio, pues bueno, viene claro que la actividad física mejora, también ayuda el hacer ejercicios con equilibrio, ejercicios de fuerza, todo eso hace que nuestros pacientes tengan menos caídas y por lo tanto pues se rompan menos. Y luego siempre una actividad planificada de ejercicios coadyuvante junto a una dieta apropiada en proteínas. En el apartado de nutrición quedó claro el consenso en cuanto que con la dieta, si hay una adecuada dieta en cuanto a los componentes que luego sabéis que son parte de la dieta saludable, en cuanto a calcio, en cuanto a vitamina D, en cuanto a proteínas, en cuanto a otros nutrientes, pues con la dieta es suficiente y no haría falta suplementación. También hubo acuerdo en las cantidades de suplementación. En tema de calcio, pues con el equilibrio entre 800 y 1200 miligramos, incluso hasta 2000 miligramos sin que hubiera afectación de riesgo cardiovascular. Y en la vitamina D, pues eso, las 800 unidades internacionales. En proteínas, pues bueno, todos estaban, una mayoría importante, de acuerdo en que un gramo y medio por kilo de peso, pues bueno, ayudaría a nuestros pacientes.
¿Dónde no hubo acuerdo? Pues en un par de aseveraciones donde se refería que con las proteínas era suficiente para la recuperación, pues no, no había ahí consenso, o en los aspectos referidos a la vitamina K y al magnesio, ahí tampoco hubo un acuerdo. Y pasamos al tratamiento farmacológico. Hemos mencionado que aquí había 4 apartados. El primero, más general, donde vemos la balanza entre el semáforo verde y el rojo, referido a la farmacoterapia en general. Hubo consenso, ¿dónde? Pues que todo tratamiento para la osteoporosis lleva el calcio y la vitamina D, o sea que ahí hubo un consenso. En cuanto a nuestros pacientes oncológicos, se puso el ojo en los anabólicos y además ahora veníamos de comentarlo en Cristina en el Congreso de Sejong, que hubo varias referencias al respecto, ¿no? Con el tema del cáncer. También hubo consenso en aquellos mayores de 75 años con fracturas vertebrales, empezar primero por un anabólico. En el aspecto de la osteonecrosis mandibular, bueno, pues el riesgo es bajo con los antirresortivos, hubo consenso, y el riesgo de osteonecrosis mandibular también era en los pacientes oncológicos y en aquellos que recibían bifosfonatos intravenosos, pues ahí aumentaba. Había otra indicación que todo aquello que era bueno para la osteoporosis en hombres iba a ser bueno para las mujeres, pero no al revés. No sé si era la propiedad conmutativa cuando lo estudiábamos, pero bueno, en ese orden. ¿Y dónde no hubo consenso en la farmacoterapia? Pues que cuando el beneficio era para la mujer no equivalía a que iba a ser para el hombre, que todos los fármacos no tienen un uso igual para la osteoporosis corticoidea, que en las mujeres por debajo de 65 años con un riesgo moderado que no se requiera tratamiento, que la eficacia de los osteoformadores es similar en los que tienen muy alto riesgo, o sea, en esto no había consenso, o en la eficacia de los antirresortivos que fuera similar en los pacientes con muy alto riesgo. Tampoco hubo consenso en aquellos mayores de 75 años con una fractura de cadera donde se empezara primero por un antirresortivo. O sea que esto fue el balance entre las medidas donde hubo un consenso y en las que no. Y es donde más creo que se ha generado una dialéctica de partes iguales, ¿no?, entre nuestros panelistas. Luego, en cuanto al inicio del tratamiento, pues bueno, la balanza en todas las aseveraciones salió bastante, hubo consenso en casi todas ellas, prácticamente, excepto en una, que estaba justita, o sea que casi. Y decir que para el inicio del tratamiento, pues tenemos que tener claro que hay que estratificar, igual que estratificamos el riesgo cardiovascular, estratificar el riesgo de fractura para iniciar el tratamiento, que el hecho de tener una fractura significa que hay una osteoporosis y que hay que iniciar tratamiento, en eso hubo también consenso. Luego salió la parte de decisiones compartidas en varias ocasiones en aquellas mujeres por debajo de 65 años con una T por debajo de 3 desviaciones estándar, en aquellas que tenían una fractura radial, también mujeres por debajo de 65 años, en aquellas que tenían un grado 1 en fractura vertebral, es decir, la mínima, que es por debajo de un 25%, ahí también había consenso. En aquellos pacientes que tenían una T-score mayor a menos 2,5 y más de 70 años, también iniciar tratamiento. En el FRAX para principal por encima de 10 y para cadera por encima de 3 también iniciar tratamiento. En los tratamientos con corticoides y con inhibidores de aromatasa, en las mujeres con cáncer de mama, había acuerdo. Y en los de muy alto riesgo, los pacientes de muy alto riesgo, pues primero el anabólico y segundo el antirresortivo, hubo acuerdo. Y en aquellos pacientes de riesgo bajo, el bifosfonato. ¿En qué no hubo acuerdo, pero que hemos puesto ahí los 3 semáforos porque está justo en el corte
y se ha decidido poner que no, que era en aquellos varones que están con deprivación hormonal por cáncer de próstata. Y empezar siempre el tratamiento es donde no hubo, pues bueno, llegamos al 60, no recuerdo, 65, algo por cien, cuando los acuerdos eran a partir del 66, es decir, está en la barrera, dejamos los semáforos que cada uno los vea de un color, pero bueno, ahí se quedó. En cuanto a la duración del tratamiento farmacológico, pues siempre atender al riesgo del paciente y al fármaco que se utiliza, esto lo condiciona, igual como la consideración de cronicidad de nuestros pacientes con osteoporosis. Eso es lo que afectaría. Y hubo totalmente consenso aquí, no. Y luego en el aspecto de vacaciones terapéuticas sí que hubo consenso en las fracturas atípicas aumentan con la exposición a antirresortivos y disminuyen si se suspenden, que las vacaciones terapéuticas es con bifosfonatos y no con otros, que las vacaciones terapéuticas con bifosfonatos donde no hay una fractura y hay una osteopenia de cuello femoral, pues bueno, había consenso en hacerlas. En las vacaciones terapéuticas, considerada como un par de años, había que repetir en ese periodo también la densitometría y la evaluación clínica, es decir, no perderla, aunque estuviera en plenas vacaciones. Y luego, pues, donde se producían eran en las vacaciones en aquellos pacientes con 5 años de bifosfonato con un riesgo moderado. No deberían haber vacaciones terapéuticas en aquellos que llevaban 5 años de bifosfonato con un riesgo alto. Es decir, en esto hubo consenso y no hubo consenso en aquellas vacaciones terapéuticas, decir que en las vacaciones terapéuticas no hay incremento de fracturas. Pues ahí no hubo consenso. Con esto cerrábamos el apartado de los 4 apartados vistos. Y bueno, simplemente aprovechábamos para comentar que, bueno, que realmente nuestras consultas, nuestro objetivo es evitar la fractura y que eso lo hacemos en el día a día en nuestra práctica clínica habitual, porque al final podemos comprobar la seguridad y la efectividad de los tratamientos. Y aprovechaba para comentarlo el estudio CER. Para aquel que no lo haya escuchado, pues bueno, que es un estudio hecho entre el 2012 y 2018, siguiendo más de 500.000 mujeres. En este caso hay un apartado que es para mujeres sin tratamiento previo, mujeres naive, mayores de 65, 66 años, y se hizo un seguimiento hasta 8 años. Y aquí, pues bueno, resulta que los pacientes que iniciaron denosumab obtuvieron una reducción significativa en todos los tipos de fractura, en comparación con los que recibieron bifosfonato, en este caso alendronato. Como veis, la curva a largo plazo se va ampliando y se va produciendo una mayor reducción de riesgo de fractura, llegando del 36 hasta el 50% en cada una de las distintas apartados, cadera, columna, o sea que osteoporóticas mayores en todas ellas. También había otra parte que era siguieron 240.000 pacientes mayores de 66 años, sí pretratadas, es decir, que ya llevaban un tratamiento previo, las siguieron durante 5 años. Y bueno, también en aquellos que cambiaron de un fármaco a otro, en este caso a denosumab, pues en comparación con los otros tratamientos también se observaron cómo la curva, veis cómo se va separando a lo largo de los años, y hay una diferencia entre fracturarse y no fracturarse, que bueno, que habrá que ver, que aquí intervienen otros factores como la adherencia, la facilidad de tomar una medicación u otra, pero bueno, los datos son bastante llamativos. Simplemente como reflexiones, que todo esto que hemos hecho nos puede ayudar a nosotros a homogeneizar nuestra actividad diaria respecto a nuestros pacientes, disminuyendo la variabilidad. El tema de las decisiones compartidas está en la mesa. Yo creo que ahora el doctor Vargas también lo va a puntualizar, que nosotros somos quienes manejamos a los pacientes con osteoporosis mayoritariamente, porque el paciente con osteoporosis vive en primaria, y que nos importa la calidad de vida de nuestros pacientes, que no se fracturen,
y que debemos de observar y ser críticos en ocasiones porque nuestro día a día nos ayuda a ver cosas que luego bueno, tenemos más facilidad por el contacto con nuestros pacientes. Y bueno, simplemente quería rematar, aprovechando que estoy en casa, a hablar de la formación, la investigación, el papel de la sociedad científica con el ejemplo de Honecker, que estamos haciendo el estudio y creo que tuvo un premio ahí en Sellón, o sea que de ahí tiraba para casa. Bueno, pues el trabajo en equipo, que es lo fundamental, que es lo que estamos haciendo, y agradeceros la oportunidad. Gracias, doctor Mico. Y nos queda el tercer bloque, que es el monitorizar. Hemos visto cómo los identificamos y evaluamos, cómo los tratamos, y nos queda cómo los seguimos, monitorizamos y cómo tenemos en cuenta el punto de vista del paciente en este proceso. Doctor Vargas, tienes 5 minutos. No. Vale, muchas gracias. Bueno, en el bloque referido a las aseveraciones de monitorización, seguimiento y derivación, se llegaron al consenso en algunos aspectos muy concretos, que a los pacientes hay que seguirlos regularmente, que es suficiente con una densitometría y un análisis de sangre hecho al menos cada 3 o 5 años para detectar nuevos cambios en la densidad mineral ósea y para detectar situaciones de incremento de riesgo. Se comentó también el uso limitado de los biomarcadores para la monitorización, es decir, no tendría sentido pedirlo en atención primaria para hacer el seguimiento de pacientes con osteoporosis, si bien podría tener alguna utilidad en evaluar el cumplimiento del tratamiento de pacientes seleccionados, muy concretos, ¿no? Y sí se hizo mucho hincapié en la coordinación entre niveles asistenciales, entre atención primaria y atención hospitalaria. En ese sentido, se llegó al consenso de que debe haber una clara coordinación entre los dos niveles asistenciales y sobre todo allí donde haya unidades de coordinación de fracturas o bien con especialistas de metabolismo óseo, y se hizo un énfasis importante en hacer un seguimiento compartido de tal manera que se seguía una atención continuada y especializada cuando fuera necesario, ¿no? Después, un aspecto muy concreto que se comentó fue los siempre conocidos como criterios de derivación o criterios de interconsulta con el nivel de atención hospitalaria, que deben de estar claros, consensuados, y en este sentido se incluyeron casos de osteoporosis secundaria, osteoporosis juvenil o de respuesta inadecuada al tratamiento como causa o motivo para hacer la derivación al nivel de hospitalaria, así como la presencia de efectos secundarios que complicasen el manejo del tratamiento o pacientes complejos con patologías concomitantes. Además, la existencia de una fractura aguda vertebral y con síntomas que no respondan a un tratamiento analgésico habitual también podría ser un motivo de derivación. Es decir, la coordinación entre niveles asistenciales para prestar una mejor asistencia sanitaria es relevante, y sobre todo saber cuándo y cómo hacerlo. Y un aspecto muy importante es cuando los pacientes ingresan y son dados de alta, que se establezca una consulta con el médico de atención primaria. Y hubo consenso en que esa consulta fuera presencial, preferentemente, que no fuera virtual, aunque puede existir la consulta de virtual para hacer un seguimiento o la e-consulta para hacer un seguimiento a los pacientes con osteoporosis, ¿no? Eso en cuanto al módulo de monitorización y seguimiento y derivación. Pero en el otro, en el siguiente módulo, que era en el papel central del paciente, relevante. No, sí, vale. Pues voy a intentar ahora compartirla de nuevo.
relevante que lleva, que es el paciente, que realmente es el eje central de toda la atención sanitaria, pues se llegó a consenso en aspectos muy concretos en cuanto a que el paciente tiene que tener conocimiento y comprensión de la enfermedad que está sufriendo y conocer claramente y de forma proporcionada las repercusiones que tiene la enfermedad. También se hizo un consenso claro en que el paciente tiene que participar en la toma de decisiones al elegir el tratamiento y saber qué tipo de tratamiento está aplicándose, sobre todo en las estadios iniciales. Si bien allá no había el consenso en cuanto el riesgo muy alto se dejaba un poco más, digamos, a la influencia de que el médico, el profesional, le aclarara al paciente cómo debería ser tratado. Y luego un aspecto muy importante es en el cumplimiento y persistencia del tratamiento, que era intentar evaluar de forma periódica si se estaba realizando adecuadamente el tratamiento y se mantenía ese tratamiento a lo largo del tiempo. Y es importante identificar posibles dificultades o mejoras que se pueden establecer en la adherencia del paciente a lo largo de ese seguimiento, ¿no? Y hay una forma de mejorar esa adherencia y esa persistencia que es a través de el apoyo, a través de programas de atención al paciente específicos en osteoporosis que le permitieran saber cuál era el papel del tratamiento, la repercusión que tenía del abandono o el seguimiento del mismo y ver qué cuidados y autocuidados tenía que seguirse, ¿no? Gracias. Bueno, pues vamos con este fragmento, con esta parte que nos ha aportado el doctor Vargas, podemos entrar en el turno de preguntas y tengo algunas preguntas que ha hecho la audiencia y tenemos algunas más. Os han preguntado, un momento porque ahora se me apaga el teléfono. Cómo no, las preguntas van dirigidas al tratamiento, pero podéis sentiros libre de contestar quien de vosotros queráis, ¿no? Rafa, Carlos y Paco. Nos dicen, buenas tardes, ¿cuál sería la mejor opción terapéutica para un paciente de 54 años con osteoporosis severa, diagnosticada por densitometría por un antecedente de una lumbalgia crónica, un poco por casualidad, y que no ha tenido nunca ninguna fractura vertebral? ¿Cuál es la opción terapéutica para este paciente? Paciente que tiene un score de -4, de -3,5. Sin fracturas, 54 años. ¿Quién? ¿Rafa? Bueno, yo creo que primero lo que hacemos es estratificar. Si el paciente es de muy alto riesgo, pues yo creo que la opción que además viene recogida en el consenso es empezar por un osteoformador. Y a partir de ahí, pues bueno, sin fracturas, ¿podríamos empezar con un antirresortivo potente? Podríamos. Yo creo que sí, un antirresortivo potente. Porque no has establecido si era hombre o mujer, pero bueno, yo creo que en esta situación habría que... Yo creo que es una mujer, ¿eh? Sí, vale. Pero yo creo que un antirresortivo nos permite manejar durante un tiempo, dado que no hay fractura, ¿no? Manejar la situación de riesgo porque no hay fractura y dejar los anabólicos para cuando presente alguna fractura. Carlos, ¿quieres aportar algo más o estás de acuerdo con compañeros? Sí, estoy de acuerdo. Lo que había que hacer, como decía Paco también anteriormente, es a cabo de un tiempo, 3 años como máximo, repetir esa densitometría, ¿no? A ver cómo va. Dos cosas, visita clínica, ¿no? Ver clínicamente si ha sufrido alguna fractura o alguna fractura vertebral, claro, que pasan desapercibidas, como decías tú, ¿no? Hacer una placa, y si no tiene ninguna fractura y ha mejorado la DMO, pues plantearse a ver qué, ¿no? Tenemos otras preguntas, ¿eh? Dice, ¿qué ejercicios se aconsejan a los pacientes que tienen osteoporosis severa pero sin fracturas vertebrales? ¿Qué les aconsejáis vosotros a los pacientes? Potenciación, ¿no? de fuerza y mejorar el equilibrio. Y desde luego, como siempre digo, el andar es gratis y es bueno. Y ejercicios que no sean bruscos, desde luego nunca, pero... No saltar en paracaídas. Hay que potenciar la fuerza muscular y el equilibrio siempre.
Sí, ¿no? Además, muchas veces hablábamos de los ejercicios aeróbicos, pero sí que es verdad que también en los últimos años se habla mucho de ejercicios de resistencia también, ¿no? Resistencia, por lo del póster que hicimos de la osteosarcopenia, ¿no? Porque muchas veces coinciden las dos patologías, la osteoporosis y la sarcopenia, y por tanto intentar fortalecer la musculatura es una buena práctica. Tenemos más preguntas. La adherencia parece clave. Hemos visto en el apartado de tratamientos que en condiciones, como nos decía el doctor Micó, que en condiciones de práctica clínica real, en el estudio CER se ha visto esta diferencia. La adherencia es clave, pero hemos de tener alguna, dice, precaución. O sea, ¿son distintos realmente los tratamientos? ¿Tienen distinta potencia? Hemos de escoger por perfiles, a qué perfil de paciente vamos a indicar un tratamiento u otro. ¿Son todos los tratamientos iguales o no? En el consenso nos salió que no todos los tratamientos eran iguales y la pregunta va un poco encaminada en ese sentido. ¿Son todos igual de potentes o realmente esa estratificación del riesgo es para dirigir los tratamientos más potentes a los pacientes con mayor riesgo y otros? Preguntan. ¿Quién contesta? ¿Rafa? Sí, yo creo que lo de la estratificación del riesgo, igual que pasa con el riesgo cardiovascular, va vinculado a eso. Tú en función del que sea moderado, bajo, alto o muy alto, pues sitúas los fármacos. De hecho, las recomendaciones que tiene Sellón van en esa línea, ¿no? El que está muy alto se le da un fármaco con una potencia mucho mayor y así sucesivamente. Lo que vale esto es para tener una guía, porque luego cada uno de nuestros pacientes lo acabamos atendiendo de una manera individualizada porque lo conoces, porque sabes si tiene una función renal alterada, sabes si tiene una intolerancia gástrica, o sea, juegas con qué fármaco y en qué orden se puede establecer. O sea que no todos son iguales y ahí vamos ya con la necesidad de trabajar con las mismas guías y conocer a tus pacientes, que son las sobre No, lo que pero más yo creo que fundamental. un poco la pregunta iba en que quizá no solo la adherencia, la mejora de la adherencia en el caso de los fármacos que antes mostrabas, del andronato, de denosumab y tal, sino que a lo mejor también es más potente denosumab que el andronato, no solamente por la eficacia que son más eficaces porque son más adherentes, sino que además también son más potentes, ¿no? Aumentan más la densidad mineral ósea y tienen un efecto mayor en la reducción de fracturas. Han preguntado, ¿debemos solicitar siempre una placa de columna dorsal a todos los pacientes? Doctor Bastida. Yo creo que valorando siempre el riesgo, los factores de riesgo, una de las cosas que debemos de valorar siempre es ver cómo está esa columna, ¿no? Sobre todo si hay antecedentes de algún traumatismo o de que la paciente presente dolor o que haya disminución de altura. Hablan siempre las guías entre 4 y 6 centímetros de la talla histórica o 2 centímetros de talla reciente, no valorar como si hay una cifosis, si no hay, o sea, si hay anomalías en la curvatura de la columna, precisamente para ver la posibilidad de si hay o no fracturas vertebrales. Recordemos que la fractura vertebral es lo que llamamos la fractura centinela, ¿no? Es la que nos está advirtiendo de la gran probabilidad de que el paciente presente más fracturas en un periodo corto de tiempo. Entonces, yo creo que sí, que es una prueba sencilla, de muy fácil acceso, sin mayores contraindicaciones, y si no la tenemos, ver siempre las radiografías anteriores. Como sabemos, los radiólogos no informan muchas veces de la existencia de esas fracturas y, como decimos aquí en Galicia, están ahí, a velas haylas. Entonces Carlos, ahora cuando te oía pensaba en dos trucos fáciles también que hemos dicho muchas veces a nuestros compañeros, que uno es que entre la cresta ilíaca y las últimas costillas han de caer 4 dedos. Si no caben 4 dedos, a lo mejor hay una fractura. Y la distancia occipucio-pared, ¿no? Si pones al paciente contra la pared, que toque la pared en la parte posterior. Si no consigue ponerlo, pues a lo mejor es que tiene un poco de cifosis. Tiene un poco, exactamente. Dos cosas fáciles.
No, no hay que Tenemos, aprovechar siempre que se haga otro estudio de radiología, buscar Verlo, sí. si la presencia de una fractura que estaba ahí y no la hemos visto. sí, con el COVID aprendimos, ¿eh? Vimos muchos tórax y aprendimos en muchos. Tenemos una pregunta sobre el método. Dice, ¿cómo asegura el método Delphi la reducción de sesgos de influencia y facilita el consenso entre los expertos en temas que tienen esta evidencia controvertida o esta evidencia limitada? ¿Cómo nos ayuda el método? Bien, el método Delphi es un método que nos va a permitir que diferentes expertos, sin que el que más sepa y el que menos, influya el que más sobre el que menos, se manifiesten de forma independiente y anónima. Entonces, la respuesta se va consensuando independientemente del nivel de expertez que tenga o de experticia que tenga el que contesta. Pero una de las ventajas que tiene es precisamente eso, llegar a consenso en aseveraciones donde hay más limitación porque hay poca evidencia, ¿no? Donde ahí podemos llegar a un acuerdo donde la evidencia es más difícil de encontrar, ¿no? Entonces, por un lado, al super experto no influye sobre el resto del grupo y por otro lado, todos pueden conseguir un acuerdo en aquellas zonas donde hay más falta de evidencia, ¿no? Muy bien. Nos preguntan, Rafa, ¿qué valoras a la hora de escoger un tratamiento? ¿No? Has hablado del perfil de paciente, pero respecto al fármaco, ¿qué es lo que más valoras? ¿Valoras rapidez, seguridad, eficacia, adherencia? ¿Qué es lo que hace escoger un fármaco u otro? Bueno, yo creo que lo que hemos estado comentando, tú estratificas, conoces al paciente y al final lo que trabajas es con la seguridad y la efectividad de esos fármacos, con la potencia que puede ser uno frente a otro, y porque al final el ensayo clínico te da lo que es la eficacia, el efecto biológico, pero en la práctica del día a día, pues bueno, te permite la seguridad y la efectividad de nuestros fármacos para evitar Tú tienes que evitar la fractura, que es nuestro objetivo por la calidad de vida de nuestros pacientes. Eso es lo que buscamos, ¿no? Un poquito todo lo que hemos estado comentando, creo. Nos preguntan, ¿es útil el FRAX pues, para estimar el riesgo de fractura? ¿Utilizamos FRAX? ¿No utilizamos FRAX? ¿Qué? Yo creo que ¿Sirve es una para el herramienta médico no válida. experto? Es una herramienta válida que la tenemos siempre ya a nuestra disposición y que nos recuerda indudablemente una serie de factores de riesgo y nos mide ese riesgo de absoluto de fractura a 10 años, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que no recoge todos los factores de riesgo. Hay factores de riesgo que no están bien medidos, desde luego, ni aparecen en el FRAX. Ahí tenemos el FRAX Plus, que recoge más factores de riesgo y que en España luego infraestima, como estuvimos todos de acuerdo, como decía, infraestima el riesgo de fractura osteoperótica mayor y por eso se habla de igual o mayor a 10 para fractura osteoperótica mayor, ¿no? Entonces, que no siempre tengamos en cuenta el FRAC, sí, es válido, sí, para estimar ese riesgo de fractura, pero pensemos también que hay otros factores de riesgo que siempre tenemos que valorar, ¿no? Hablamos de que infraestima porque realmente se han hecho estudios en población española donde hemos visto las fracturas esperadas y las fracturas observadas y las fracturas observadas han superado a las fracturas estimadas. Con lo cual, por eso, no porque quiero decir que muchas veces hablamos de infraestima el riesgo. No, no, es que hemos analizado en Está población comprobado, sí. española que cuando miramos las estimadas y las observadas superaban a las estimadas. Por eso nosotros pusimos puntos de corte inferiores, no cortes discriminativos, porque realmente si esperamos al 10 o al 20%, ¿no? que consideran en países anglosajones, nosotros se nos escaparían muchos pacientes, porque las observadas superan a las esperadas. Bueno, es que me cuesta estarme callada, aunque sea la moderadora, ya lo sé. Para eso está. De No, hecho, pero realmente lo que sí es verdad es que muchas veces es que ahora estaba pensando mucho en por qué realmente nosotros que llevamos, que estamos haciendo mal, porque llevamos 20 años aficionados a la osteoporosis y muchos de nuestros compañeros continúan
no te diré menospreciando, pero sí no valorando adecuadamente, infravalorando las fracturas por fragilidad y la osteoporosis. ¿Qué podemos hacer para realmente convencer a los médicos de atención primaria, que es donde, como decía Rafa, donde están los pacientes, que si nosotros no identificamos a esos pacientes que hayan sufrido una fractura o que tienen un alto riesgo de fractura, los identificamos y si no los podemos tratar nosotros los derivamos? Es que no reduciremos la carga de esta enfermedad, como decías, de un proceso crónico, si no nos empeñamos los médicos de atención primaria en reducir la carga de esta enfermedad, ¿no? ¿Qué podemos hacer para concienciar a nuestros compañeros? ¿Por qué es la gran olvidada la osteoporosis y las fracturas por fragilidad? ¿Qué pensáis? Es una cosa curiosa, ¿no? Que cuando entra un paciente en nuestra consulta ya por la puerta y estamos pensando en el riesgo de sufrir un evento cardiovascular en los próximos años, ¿no? Y no nos planteamos el riesgo de fractura que puede tener ese paciente que viene andando mal, que tiene problemas de visión, que estamos en su casa y tiene obstáculos por toda la casa precisamente para poder caerse, pacientes que se nos caen y no le damos importancia a esas caídas, ¿no? Bueno, como tú decías, llevamos años insistiéndolo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues no sé, que quizás a lo mejor las numerosas alertas que hubo y ese miedo generalizado, esa sensación de que es una patología como ligada a la edad y que es normal que la gente se rompa. No es normal, no se rompen todos llegado a una edad. Entonces quiero decir que hay pacientes que tienen un hueso muy frágil y hay otros que no lo tienen, ¿no? Hay unos que tienen una buena musculatura y otros no lo tienen. Hay pacientes con un mayor riesgo de caída y otros con un menor riesgo. Entonces, no sé, pues tendremos que seguir insistiendo y a lo mejor hablar también de esta patología de una manera más directa y más frecuente en las universidades, en las facultades. Y bueno, y tenemos que seguir insistiendo indudablemente y desde luego donde mucho tenemos que hacer con nuestro trabajo es identificar a esos pacientes y hablar con ellos, concienciar al paciente de la gravedad de la patología que tiene, porque sabemos que el paciente bien informado va a ser el paciente mejor cumplidor y el paciente que nos va a dar más satisfacciones en ese sentido. Con nuestros compañeros, pues no lo sé, yo me he llevado muchas desilusiones a lo largo de mi vida. Pues, os quería decir que han entrado varias preguntas más. El caso del de 50 años era un varón, me ha dicho. Dice, no, es un hombre. Pero bueno, más o menos le daríamos un antirresortivo potente, ¿no? Sí. Tenemos otras preguntas. Dice, ¿se valora en atención primaria la elección entre el fármaco original o genérico? ¿Es igual dar un genérico que un fármaco original en el caso de los bifosfonatos? Dice. Bueno, es lo que tenemos, ¿no? Hubo al principio, cuando empezaron a salir algunos genéricos, sí que hubo algunos trabajos que decían que incluso la farmacocinética era distinta, ¿no? Que podía tener un perfil distinto, una peor tolerabilidad. Bueno, pero realmente hace muchos años ya que tenemos fármacos genéricos en cuanto a los bifosfonatos, ¿no? Preguntan, ¿cuánto tiempo dura el tratamiento con denosumab? Mientras dure el riesgo. Muy bien, mientras dure el riesgo, ¿no? Vamos revalorando al paciente. Si el paciente continúa con alto riesgo, tiene que continuar con el tratamiento. Y este es un poco más complicado, ¿eh? Esto no sé si podemos contestarlo. Dice, un paciente con osteoporosis severa, un varón que tiene hernias discales, ¿sería conveniente la intervención quirúrgica? ¿Se puede operar? Bueno, en principio, de las hernias. Se puede, claro que se puede. En principio sí. Lo que tenemos es en hacerle las fusiones vertebrales necesarias para tapar, digamos, mejorar esas hernias discales. No soy cirujano ortopédico, ¿no? Pero ellos valoran mucho cómo está ese hueso, ¿no? Si el hueso está muy frágil. No, o sea, para la intervención, para solo eliminar discos o sustituir discos por prótesis, sí, pero si realmente hay que fijar vértebras, realmente poner clavos allí, pues, ¿no? Tienes que irte al piso. A lo mejor lo que había que valorar es hacer un buen tratamiento durante un tiempo, intentar mejorar la calidad ósea, a lo mejor esa calidad de hueso. Cargar el hueso y luego. ¿No? Si tiene una osteoporosis severa, como dice, igual sí que sería necesario
Un anabólico. mejor un fármaco osteoanabólico, ¿no? Y luego ya, pues... Bueno, pues si Ahora os parece iremos cerrando porque faltan un par de minutos ¿queréis dar algún comentario? Hago yo el cierre, ¿queréis dar algún comentario? Doctor Vargas, doctor Micó. Yo, en la pregunta que hacías antes de cómo animar a los compañeros, pensara que 20 años atrás no teníamos los recursos que tenemos hoy. Hoy tenemos herramientas que nos permiten estimar ese riesgo y, como dice Carlos, no solamente pensar en el riesgo cardiovascular, sino en otros riesgos. Y en aquellos que nos despierte la liebre cualquier mínimo dato, empezar a evaluarle el riesgo, ¿no? Hace muchos años no hacíamos técnicas de prevención, citologías, como hacemos hoy en día, o las vacunas. Poco a poco ha ido entrando y se fueron quedando. Y esto se irá quedando. Hoy en día tenemos el FRAS y surgirán otras herramientas y tenemos recursos terapéuticos para controlar el nivel de riesgo. Antes no teníamos tantos recursos. Eso nos viene bien. Eres muy optimista, doctor Sí, Vargas, me encanta. no yo pierdo. creo... Es un tema, la cronicidad está ahí. Vamos a ser médicos de crónico. Y el envejecimiento Entonces, bueno, poblacional. y crónicos de indudablemente médicos. afecta muchísimo a la calidad de vida, ¿no? Yo creo que si sabemos transmitir, o sea, que tu paciente es que se rompe la cadera y es que 1 de cada 4 se muere. Es que cada uno que analice en qué puede ayudar a sus pacientes, y eso está ahí y lo vemos. O sea, seguro que lo vemos. Entonces, si afecta a calidad de vida de nuestros pacientes y tú vas al domicilio, lo observas, joder, aquí ¿qué pasa? Que hasta que no sea un familiar nadie se pone las pilas, hasta que se pone en el zapato lleva el zapato de los otros. Pues yo creo que hay que ser un poco empáticos con esto y ayudar, y que es nuestro trabajo, ¿no? La osteoporosis no la vemos, pero las fracturas sí, las fracturas las vemos entrar por la puerta, ¿no? Las vemos en su casa. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Yo quería decir que hemos realizado un estudio Delphi para conocer cuál es la práctica clínica habitual en atención primaria, con nuestras 92 aseveraciones, que abarcan realmente, cuando lo he repasado, la mayoría de las preguntas que se puede formular un médico de atención primaria, ¿no? Hemos comprobado que compartimos la falta de concienciación, tanto entre la población como muy a menudo entre los profesionales sanitarios, acerca de la osteoporosis y las fracturas por fragilidad, lo que conduce a un infradiagnóstico, como no pensamos, infradiagnóstico y un infratratamiento de aquellos pacientes, además de alto riesgo. Que hemos visto que la mayoría de los profesionales de atención primaria sabemos cómo identificarlos y evaluar y estratificar el riesgo de fractura, pero que tenemos muchas más dudas a la hora de los algoritmos de tratamiento respecto a la eficacia de los fármacos de diferentes perfiles de pacientes, de su eficacia comparativa también en términos de aumento de la densidad mineral ósea, de reducción del riesgo de fracturas y de la secuencialidad de los tratamientos, ¿no? De cuál vamos a poner primero y cuál después, que no todos los fármacos son iguales, que las vacaciones, o como a mí me gusta llamarle, las interrupciones temporales del tratamiento, solo son para los bifosfonatos, y que la duración y el decidir cuándo hay que hacerlas dependerá del bifosfonato empleado y de las características del paciente. Y que no debemos olvidar, como dice siempre el doctor Bastida, bueno, como decís todos, es que esta es una enfermedad crónica y que la planificación de la actuación en estos pacientes debe hacerse a medio o largo plazo. No vamos a pensar solo qué le vamos a dar hoy, sino qué le vamos a dar durante los siguientes años y cómo vamos a continuar valorando a nuestros pacientes. Queridos compañeros, queridos colegas, muchas gracias por todo. Gracias a los que estáis al otro lado del ordenador. Gracias a mis compañeros por vuestra interesante discusión. Y nos vemos en el próximo Semergen en vivo. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias a todos.